Daniel y Aurica se conocieron al terminar sus estudios. Estudiaron en universidades distintas, pero el destino los unió. Daniel se licenció en la Facultad de Veterinaria y obtuvo el título de veterinario. Ya tenía algo de experiencia en la vida y había servido en el ejército. Al llegar a esta ciudad, encontró rápidamente su sitio y abrió una clínica veterinaria para animales de compañía. Por una tarifa razonable trataba a gatos, perros, tortugas, ratones, loros. Básicamente, todos los animales que le traían. Era un excelente especialista y su fama de salvador de animales se extendió rápidamente. Como el negocio estaba en auge y no había competencia, decidió ampliar su negocio y, con el permiso de las autoridades, empezó a construir un anexo al edificio que había comprado. De hecho, la ampliación era mayor que el edificio principal e incluía un quirófano, una farmacia veterinaria y una oficina. El antiguo edificio se destinó a almacén. Al mismo tiempo, fuera de la ciudad, en los antiguos establos de la granja colectiva, que compró por una pequeña suma de dinero, estaba en marcha la construcción de jaulas para animales domésticos. Las dejaban los habitantes de la ciudad cuando se iban de vacaciones. Fue entonces cuando Daniel conoció a Aurica. La empresa para la que trabajaba Aurica estaba reformando los antiguos establos. Aurica, que trabajaba allí como economista de marketing, estaba incluida en la comisión del contratista, lo cual no estaba del todo claro para Daniel. Pero, como resultado, se conocieron y empezaron a salir. 6 meses después, presentaron una solicitud y un mes más tarde, se convirtieron en marido y mujer. Pasaron 3 años, pero aún no tenían hijos. Siendo personas establecidas, decidieron que primero tenían que valerse por sí mismos. Y eso significaba una posición financiera sólida. Algo que ya habían conseguido, pues la clínica veterinaria de Daniel les aportaba unos ingresos estables y constantes. La carrera de Aurica también había despegado, y de repente era la jefa del departamento de marketing. Aurica sabía que ese puesto había sido creado especialmente para ella, para acercarla a los altos cargos. También sabía que Eduardo, el director general adjunto de Asuntos Comerciales, sentía debilidad por ella. Y una vez, estando con él en viaje de negocios, lo trató muy favorablemente y pasó un par de noches en su habitación. No iba a separarse de su marido. Lo que hizo no lo consideró un engaño. Lo consideraba una necesidad para avanzar en su carrera y lo veía como una forma de gratitud por haber ascendido en su carrera. Por eso, incluso después de volver de un viaje de negocios, accedía a mantener breves encuentros con Eduardo. Así que financieramente, Daniel y Aurica estaban en el nivel adecuado. Ahora era cuestión de construir su propia casa de campo, y entonces podrían pensar en tener hijos. Daniel confiaba en su mujer, pero seguía sospechando que algo iba mal en su relación. La carrera de Aurica iba muy rápido, pero él no tenía pruebas. Y así, 10 días antes de Nochevieja, Aurica se lo contó. «Querido, celebraremos el Año Nuevo en la casa de campo del director general de nuestra empresa, los subdirectores generales y sus esposas, y yo, como jefe del departamento, estamos invitados». «¿Y yo? No estoy invitado». «¿Por qué? Tú también estás invitado, como mi marido». «¿Y dónde está su cabaña?» «En el asentamiento real, cerca del río». «No creo que necesitemos un río en pleno invierno». «Sí, así es. Tiene una casa de 3 pisos, una propiedad enorme. Todo está rodeado por una valla alta». «¿Entonces habrá algún sitio donde aparcar el coche?» «No, tomaremos un taxi hasta allí. No quiero que me paren después de Nochevieja y te hagan la prueba de alcoholemia. No vamos a correr ningún riesgo. Da igual que no beba. No sería precisamente conveniente no tomar una copa en semejante compañía. Solo la primera gente de nuestra empresa estará allí. Y por cierto, allí no beben vodka, solo coñac o whisky». «¿Y eso es todo lo que beben las mujeres?» «No, me dijeron que para las mujeres, 3 tipos de champán, vinos y martinis». «¿Sabes lo que eso significa?» «No sé lo que significa».
pero ya no me gusta. Eso significa que me van a ascender. Mi puesto pronto sonará como Subdirector General de Marketing. Lo sé porque el departamento de RRHH ha recibido la orden de preparar una descripción del puesto. Creo que tomarán algunas de las funciones del Director General Adjunto de Asuntos Comerciales y me las transferirán a mí. Y yo dependeré directamente del Director General. ¿Así que ya te has decidido? Yo no. Martínez decidió eso. Nuestro CEO. Y con mi nueva posición, mi salario será más alto. Daniel pensó en otro de los supuestos avances profesionales de su mujer en los últimos 3 años. No, su empresa estaba creciendo, era económicamente estable y le reportaba beneficios tangibles. Pero era el resultado de su dedicada labor, de planes de negocio claramente pensados. Un cálculo correcto y una correcta utilización de los préstamos recibidos en los bancos a un interés de robo. Y aquí, de alguna manera, no está claro. Y en las relaciones con su mujer, había cierta tensión, cierto enfriamiento. Así que Daniel decidió tener una conversación franca con su esposa. Y empezó por decirle, me alegro de tus progresos en tu carrera, pero también estoy preocupada. Te estás distanciando de mí a causa de tu trabajo. Llegas tarde a casa, vas a oscuras reuniones los fines de semana. He olvidado cuándo pasaba los fines de semana contigo. Pero también a veces, de repente, por teléfono, te vas y desapareces durante unas horas, ¿no? Solo viajo a las llamadas de mis clientes privilegiados. Tienen mascotas de las que me ocupo y me pagan generosamente por ello. ¿Estás diciendo que te estoy engañando? Fíjate que no he dicho eso. Daniele, ¿estás celosa de mí? Bueno, tal vez tengas razón. He estado demasiado ocupada con el trabajo. Lo siento. Creo que puedo reducir mi actividad y pasar más tiempo contigo, pensó Aurica. No puedo creer lo atento que es Daniel, fijándose en todo. Pero tiene razón. Deberíamos reducir las reuniones con Eduardo, sobre todo desde que se ha conseguido el objetivo. Ella es la jefa del departamento. Y cuando Eduardo la invitó a la fiesta de Nochevieja en nombre del director general, dio a entender que era Martínez, y no él, quien debía recibir los agradecimientos por su nuevo cargo. Y en Nochevieja, no está claro cómo van a conseguirlo con su marido cerca, y la mujer del director general también. Pero se lo dijeron, no se preocupe, se hará con mucho cuidado. Nadie lo sabrá, ni tu marido ni la mujer de Martínez. Aún así, no veo cómo puede ser. Cuando termine la parte, digamos, oficial de la diversión, tu marido y María, la mujer de Martínez, serán agasajados con una deliciosa bebida y simplemente se quedarán dormidos. Y entonces podrás visitar a Martínez y darle las gracias. Por la mañana, al despertar, serás el subdirector general de marketing, con un sueldo decente. ¿Por qué no director general? Es a largo plazo. Cuando Martínez decida retirarse, él, como fundador, buscará un sustituto, así que depende de ti. ¿Y no tengo competencia? Claro que hay competencia, pero 4 diputados no son tu competencia. Ninguno de ellos va a ser director general. ¿Y por qué? No es la edad adecuada. ¿Y yo qué? Eres la persona adecuada para esto. Aurica lo entendía todo perfectamente, pero le parecía bien. La posibilidad de que su marido descubriera algo no le preocupaba. Pensó que a ella no podía pasarle nada. Además, él la quería, y si la quería, la perdonaría, y no se enteraría de nada. Mientras tanto, Daniel estaba pensativo. Había visto con qué astucia Aurica había evitado la conversación, admitiendo simplemente que se concentraba demasiado en su trabajo. Así que concluyó la conversación añadiendo, «No, Aurica, no estoy celosa de ti. De verdad espero que no haya razón para estarlo. Pero si conoces a otro y lo amas, no interferiré en tu felicidad. Solo me iré. También me iré si tienes una aventura sin sentido con otra persona. Me desgarraría el corazón,
pero no estoy listo para compartir a mi esposa con otra persona. Realmente espero que eso no suceda. Aurica lo tomó todo como una señal de que todo lo que estaba haciendo podría ser revelado a su marido. ¿Qué estaba haciendo? Bueno, estaba viendo a Eduardo. ¿Y qué? Es mayor que ella y no tiene nada que envidiar a Daniel como hombre. Además, debería haberle dado las gracias por su ascenso. Pero ahora, antes de Año Nuevo, decidió dejar de ver a Eduardo, darle las gracias a Martínez en Nochevieja y luego dedicarse a su familia y al nacimiento de su hijo. Comenzaron los preparativos para la reunión de Nochevieja. Aurica averiguó todo lo posible quién asistiría a la reunión y preparó a Daniel contándoselo. Daniele, deberías saber que es una sociedad muy culta. Bueno, estos son los dueños de la casa de campo. ¿Qué están haciendo en nuestro remanso? ¿Han sido exiliados? No lo sé con seguridad, pregúntales. Si tienes oportunidad, a continuación, Eduardo y su esposa Ana estarán allí. Eduardo, para que lo sepas, es mi jefe, y fue a la escuela con Martínez. De hecho, son viejos amigos. Es un hombre muy interesante. ¿Así que también es de Barcelona? Sí, fue a la misma escuela que Martínez y vivía en la misma casa. ¿Así que también nos lo exiliaron? Me pregunto qué hicieron. ¿De qué estás hablando? Nadie ha sido exiliado. Vinieron aquí después de la universidad. Tienen pisos en Barcelona, en el centro de la ciudad. Pero su negocio está aquí y, por cierto, muchos de sus productos van a Barcelona. ¿No fuiste de viaje de negocios a Barcelona? En realidad no, me fui de viaje de negocios a las afueras. Pero nos estamos dejando llevar, sigamos. Estos dos son los mayores. A continuación, Rojas y su esposa Clarice. Él es el subdirector general de producción. Es una mujer muy interesante, deberías conocerla. Es dueña de una cadena de salones de belleza en nuestra ciudad. Hablando de una cadena de salones de belleza, necesitas un corte de pelo. Mañana voy a cortarme el pelo. Y me parece una idea interesante. ¿Cuál es la idea? Abre una peluquería canina. Conozco a un par de chicas que lo hacen de forma privada, pero un día se encontrarán con Hacienda y les cortarán el pelo. Deberíamos ofrecerles un trabajo conmigo. Tengo una entrada independiente en lo que antes era una clínica veterinaria. Daniele, ¿puedes mantener la concentración? Puedo. Adelante. Otro hombre interesante, y ya lo conoces, Rodrigo, es el subdirector general de desarrollo, su esposa Valentina. Deberías conocerla también. ¿Cómo los conozco? Rodrigo era el ingeniero jefe, y fue con él con quien llegamos como parte de la comisión a los establos donde ahora tenéis el refugio de animales. Y recuerdo que es el mismo especialista que no sabía distinguir entre 1 metro cuadrado y 1 metro cúbico. ¿Por qué? ¿Hay alguna diferencia? Bueno, estás excusado. Eres economista. Y yo también estaría perdonado, soy veterinario. Es una pena que él, licenciado en construcción, no sepa que el metro cuadrado es una unidad de superficie y el metro cúbico una unidad de volumen. Sobre todo porque se enseña en la escuela. Vale. ¿De qué conozco a su mujer? No dije que la conocieras. Dije que podrías conocerla. Es una empresaria de éxito y vende zapatos. Tiene varios puntos de venta. Aurica, no tengo tiempo para estar al tanto de quién hace qué negocios en la ciudad. Estoy trabajando. Bueno, has estado en reuniones de negocios. Claro que sí, pero allí no nos presentan. Por regla general, las autoridades regionales o municipales nos reúnen para estos encuentros. Primero nos cuentan cuentos de hadas y luego empiezan a extorsionarnos con dinero para sus deseos y necesidades. Anda, ¿quién más va a estar allí? Pablo. Es el subdirector general de operaciones comerciales. Este hombre es un mago. Puede conseguir cualquier cosa. Aurica, no hay problema en conseguir algo hoy. Solo tienes que pagar el dinero. El concepto de escasez ha desaparecido.
Sí, se ha ido, pero las drogas que puede conseguir pueden escasear. Qué interesante. ¿Dónde los consigue? ¿Le dice algo el nombre de Lilly? No puede ser. El dios regional de la industria farmacéutica. No puedes conseguir una tableta de carbón activado del almacén sin su firma. Sí, me interesa. Así que aquí está. Lilia es la esposa de Pablo. ¿Eso es todo? ¿Un nosotros más y ya está? ¿Y los niños? ¿Probablemente tengan hijos? Daniel, sus hijos son casi adultos y tienen sus propias empresas. Por ejemplo, el hijo de Martínez vive en Barcelona y su hija se casó y vive en Inglaterra. Así que ya sabes de qué tipo de gente estarás rodeado. ¿Y qué hay en él? Yo mismo soy el director general. Quiero decir, estoy al nivel de tu Martínez. Vale, yo seré la cultura. Y así llegó el 31 de diciembre. Daniel viajó por la mañana a su clínica veterinaria. Deseó a todos sus empleados un feliz año nuevo y les entregó regalos. Los empleados familiares que tenían hijos recibieron juegos de caramelos y pequeños regalos para bebés. Rápidamente se montó una mesa, se celebró simbólicamente la fiesta y se envió a todo el mundo a casa. El propio Daniel, que no había bebido, fue a la peluquería de caballeros, se cortó el pelo y se fue a casa. Aurica ya estaba en casa. Tuvo tiempo de ir a trabajar, estar en una pequeña reunión de personal y correr a la peluquería. Se alegró del pronto regreso de su marido y, como de costumbre, empezó a planear lo que harían. Lo decidió. Daniel, ahora vamos a tumbarnos y a dormir un poco. No quiero. Entonces, cuando todo el mundo esté celebrando la Nochevieja, ¿te quedarás dormido? Muy bien, me voy a tumbar a dormir. Yo también me echaré la siesta, pero con mucho cuidado para no despeinarme. Luego nos despertaremos y nos ducharemos por turnos. Ya te he preparado la ropa. ¿Con qué me vas a vestir? Llevará un traje clásico de 3 piezas, camisa y corbata. Al menos no era un vaquero, con un pañuelo alrededor del cuello. No seas tonto, te llevarás tus zapatos, junto con los míos. Y recuerda, todos están en la compañía. Y les encantan las bromas, 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 bromas. Así que tómatelo bien. Si sus chistes y bromas están dentro de los límites de la decencia, responderé adecuadamente. Muy bien. Siguiente. He reservado un taxi para las 21:30. Tardaremos unos 20 minutos en llegar. Nos llevarán a nuestra habitación donde descansaremos cuando termine la diversión. Tentativamente sería a las 4 o 5 de la mañana. Tras despertarnos a las 12, nos sentaremos de nuevo a la mesa y volveremos a casa por la noche. Aún tendremos tiempo de descansar de las fiestas. En general, todo estaba sucediendo como Aurica había planeado. Sobre las 10 de la noche ya estaban en la casa de campo. La casa era increíble. 3 pisos, un sótano, garaje independiente, un vecindario bien cuidado y un árbol de Navidad. El árbol de Navidad, adornado con guirnaldas, estaba en el patio. La planta baja de la casa era un salón de baile. Había mesas en un rincón, la mayoría ya montadas. Daniel y Aurica fueron recibidos por Martínez, el dueño de la casa, que los llevó al primer piso y les enseñó su habitación. Aquí estaban también las habitaciones de todos los invitados. Un poco más allá, a través de las puertas de cristal, podían ver el lujoso jardín de invierno. Se cambiaron rápidamente de zapatos y Aurica se arregló el pelo. Subieron al tercer piso y Martínez les enseñó su despacho y 2 dormitorios separados, uno para su mujer y otro para él. Después bajaron a la planta baja. El personal había sido enviado a casa para la fiesta y la mujer de Martínez puso la mesa ella misma. Las mujeres que habían venido con sus maridos la ayudaron. Aurica se unió a ellos. Martínez tomó a Daniel bajo su protección y le presentó a los hombres. En ese momento, Aurica llamó a Daniel. Daniele, por favor, corta la salchicha tan fina como quieras. Daniel se disculpó ante los hombres y fue a ayudar en la cocina. Entre los cuchillos que le ofrecieron, eligió un cuchillo de cocina Samura Damascus. Este cuchillo gastronómico se utiliza para cortar lonchas finas de carne,
salchichas, tocino. Es un cuchillo largo y estrecho con una hoja rígida de 20 centímetros de longitud, fabricada en acero de Damasco. Daniel empezó a cortar la salchicha cruda en finos círculos. Las mujeres admiraron su trabajo de orfebrería y llamaron a los hombres. La anfitriona, María, señalando a Daniel, dijo: «Allí. Aprende filigrana. Vamos, María. Tienes un cuchillo perfectamente afilado. Y según la inscripción en él, está hecho de acero de Damasco». La mesa estaba puesta y todos se acomodaron en sus asientos. Aurica se sentó entre Dimitri y Eduardo. Medianoche. Todo el mundo levanta copas de champán y brinda por el año nuevo. Un aperitivo rápido. Y el siguiente brindis, como anfitrión, lo hizo Martínez. Habló larga y floridamente de la cohesión del núcleo superior de su equipo, del trabajo bien hecho y coordinado. Y propuso brindar por el equipo. Como los participantes en la fiesta se conocían desde hacía tiempo, en la mesa reinaba un ambiente distendido. Se compartieron anécdotas y recuerdos. Por último, Eduardo se levantó y pidió la palabra. Como era el tercer brindis, propuso una copa a las damas presentes. Los hombres se levantaron y bebieron. Martínez cogió el mando a distancia del centro de música, pulsó un botón y empezó a sonar música alegre. Todos se levantaron y se pusieron a bailar. Daniel bailó con Aurica. Terminó la música rápida y empezó un baile lento. Eduardo se acercó a Aurica y le pidió que se uniera a él. Daniel le cedió el paso y a su vez invitó a Ana, la mujer de Eduardo. Bailando con ella, Daniel observó el comportamiento de Aurica y realmente no le gustó cómo se comportaba. Después de bailar hasta el final, Daniel le dio las gracias a Ana. Aurica empezó un baile rápido con Eduardo. Estaban teniendo un baile muy interesante y tentador. Mientras tanto, Daniel se dio cuenta de que donde Aurica y él estaban sentados, había aparecido una botella de Bonaqua. Era de 0,5 litros y tenía un corcho rojo, mientras que la etiqueta de la botella era azul. Durante sus estudios, estuvo de prácticas en la estación sanitaria, cuando atendieron una queja sobre agua falsa con el logotipo de Bonaqua. Y aprendió entonces que, por regla general, una botella de agua Bonaqua se cierra con un tapón del color de la etiqueta. Etiqueta amarilla, tapón amarillo, etiqueta azul, tapón azul, etiqueta azul, tapón azul, etiqueta azul, tapón azul. Toma asiento en la mesa y mira la botella, observando que la bebida está ligeramente turbia y que hay sedimentos en el fondo. Decidió que no bebería esa agua, sobre todo porque la botella parecía estar ya abierta. El baile terminó y Daniel se dio cuenta de que Aurica no estaba por ninguna parte. Eduardo se había ido, y Martínez también. Daniel se levantó de la mesa y preguntó a Pablo, que estaba junto a la escalera: ¿Puede decirme dónde desapareció Aurica? Probablemente esté en el conservatorio con Eduardo en el primer piso. Vamos, la acompañaré fuera y se refrescará un poco del baile. Subieron al primer piso. Pasaron por delante de la habitación reservada a Daniel y Aurica y entraron en el invernadero, al final del pasillo. Cuando Daniel abrió las puertas de cristal, se quedó de piedra. Aurica tenía los brazos alrededor de Eduardo, acurrucada contra él, besándolo acaloradamente. Enfurecido, Daniel se acercó a los besadores, apartó a Aurica de Eduardo y le golpeó en la mandíbula con el puño. Se desplomó por el golpe, aplastando las plantas del invernadero. Aurica se despertó y empezó a hablar. «Daniele, era solo una broma. Queríamos gastarte una broma. Debería haberme ido a la cama. Eso estaba previsto para más adelante. Te lo advertí. Los chistes y las bromas deben estar dentro de los límites de la decencia. Eres un tonto. Le rompiste los dientes. Y voy a vencer al tipo al que se le ocurrió». Aurica se apresuró a levantar a Eduardo, que yacía noqueado. Daniel dijo: se acabó la diversión, nos vamos a casa. No iremos a ninguna parte, has arruinado las vacaciones de todos. Así que nos estamos divorciando. Me di cuenta hace mucho tiempo por qué te trajeron aquí.
No sé por qué me trajeron aquí. Daniel se dio la vuelta y se dirigió a la habitación donde habían dejado sus cosas. Rápidamente se cambió los zapatos por las botas, se puso la chaqueta con la que había llegado, cogió su sombrero y bajó a la planta baja. Su ira exigía una salida, tenía sed. Se dirigió a la mesa, cogió una botella de Bonaqua con tapón rojo, la abrió, pero, al recordar su extraño contenido, se dirigió al principio de la mesa, donde estaban sentados Martínez y su mujer. Allí dejó su botella sobre la mesa y cogió la botella con la etiqueta y el tapón azules, suministrada para el director general y su esposa. Bebió de un trago y, volviendo a pasar por su asiento, colocó la botella vacía sobre la mesa. Luego atravesó la sala, donde todo el mundo bailaba, en dirección a la salida. Preguntó Ana, de pie en el vestíbulo, no lejos de la puerta que daba al exterior. «Daniel, ¿te vas?» «Sí, Ann. Le rompí los dientes a tu marido por besar a mi exmujer en el invernadero. Debería haberse hecho hace mucho tiempo. Yo también lo sospechaba, que no estaban limpios y ese viaje a Barcelona. Pero no había nada que lo demostrara. Suerte, y gracias». Mientras tanto, Martínez, que había empezado todo, salió de entre los arbustos del invernadero y empezó a ayudar a Aurica a hacer entrar en razón a Eduardo. Mientras lo hacía, murmuró para sí: «Nos hemos pasado un poco. No pensé que pudiera pasar así. Aurica, dijiste que tu marido solo era un buen médico». «Sí, es un médico amable, pero también es un maestro del boxeo. Pero no recuerdo que haya peleado con nadie». Por fin, Eduardo empezó a dar señales de vida. Aparecieron el resto de los hombres presentes en la fiesta. Aurica, al notar la ausencia de Daniel y recordar sus palabras, se lamentó. «¿Dónde está Daniele?» Entrando en el invernadero, Ana respondió: «Se vistió y se fue. Para siempre, creo». Miró a su marido despierto y añadió: «Y romperé contigo. Y para siempre también. Puedes hablarles de tu valiente ayudante, pero no de mí». Martínez detuvo la discusión que se había iniciado con una aclaración a Aurica. «Aurica, ¿a dónde irá? Hace frío fuera. Hay 20 kilómetros hasta la ciudad. Es Nochevieja, no hay coches. Irá a dar un paseo, se refrescará y volverá. Eduardo, ¿cómo estás?» «Creo que me ha arrancado 2 dientes, el tercero está suelto. Ni siquiera pude decirle que era una sorpresa». «Muy bien, hombres, bajemos a la mesa». Abajo, Ana se sentó enfáticamente en el asiento de Daniel y no se encontró junto a su marido. Eduardo preguntó: «Ana, no digas palabrotas. Hablaremos después de la fiesta». «No voy a jurar. Voy a escuchar todo sobre ti hoy, pero ya no lo necesito». Martínez se aseguró de que todos se sirvieran. Los hombres bebieron coñac y whisky. Martínez se sirvió un whisky y lo diluyó con el Bonaqua que había en la mesa. Sirvió a su mujer un Bonaqua e hizo otro brindis, diciendo: «Amigos, a pesar de un incidente tan desafortunado que ocurrió por la falta de sentido del humor de algunas personas, pase lo que pase, nos seguimos divirtiendo». Se bebieron lo que les echaron. Unos 10 minutos después, volvieron a hacerlo. Martínez se levantó, pidió disculpas y dio explicaciones. «Estoy un poco cansado, voy a acostarme, puedes caminar hasta mañana». Su mujer se hizo eco de él: «Discúlpame a mí también. Yo también me voy a tumbar». Enfadado, Daniel salió de la cabaña, pasó la verja y atravesó el pueblo de Cabañas. No podía quedarse aquí. Detrás de las altas vallas había vida, la gente celebraba las fiestas, y él se obstinó en caminar en dirección a la autopista, esperando un autoestopista fortuito. De repente, al girar en algún calellón, vio un coche atascado en la nieve, que intentaba desesperadamente salir de la zanja. Pero debido a su escasa comprensión de la situación, el conductor no pudo hacer nada. Quizá estaba un poco borracho, decidió Daniel. Se acercó y preguntó: «¿Necesitas ayuda?». Respondió una voz de mujer: «¿Puede ayudarnos? En primer lugar, ¿tienes una pala?». «Sí, está en el maletero». «Abre el maletero». Daniel sacó una pala,
quitó la nieve que interfería y dijo: «Avanza lentamente unos 50 centímetros. Luego para, pon la marcha atrás. En cuanto el coche se mueva, da gas y no dejes que se pare. En cuanto estés en la carretera, para». Hicieron lo que les aconsejaba y pronto el coche estuvo fuera de la nieve. La mujer preguntó: «¿Buscas a alguien?». «La verdad es que no. Necesito llegar al menos a la autopista y la mejor opción es llegar a la ciudad». «Sí, pero tú vas en sentido contrario. Y no creo que hoy haya tráfico en la autopista hasta las 10. ¿Qué me recomienda?». «Te estoy muy agradecida por ayudarme. Podría llevarte hasta mañana. ¿Te parece bien?». «Supongo que no tengo elección. Le estaré muy agradecido». Daniel subió al coche y se presentó. «Me llamo Daniel. ¿Y tú eres?». «Me llamo María, y creo que podemos ir directamente a usted». «Estoy de acuerdo. Dime, María, ¿qué te trae a este pozo?». «Estaba en la ciudad, en la fiesta de Nochevieja de mis padres, y no se les ocurrió nada más inteligente que invitarme a otro pretendiente. Cuando me di cuenta, les dije que había llegado a un acuerdo con un hombre y que iba a celebrar la Nochevieja con él en una discoteca. Luego me monté y me fui. Llevo 1 hora intentando salir de este maldito agujero. ¿Cómo has llegado hasta aquí?». «Sí, estaba de visita, tuve una pequeña discusión y me fui. Y luego te encontré en una hazaña. Condujeron hasta una casa de campo de 2 plantas. La puerta se abrió automáticamente y entraron en el patio. La puerta se cerró. Entraron en la casa. Un hermoso gato británico salió y maulló indignado y al mismo tiempo lastimero. «Casi, te voy a dar de comer». «María, no está pidiendo comida, está embarazada, y parece que está a punto de dar a luz. Todavía es pronto, hoy es solo el día 68. ¿Es su primer parto?». «Sí». Entonces estaba en transición. Embarazadas por primera vez. Las gatas británicas dan a luz normalmente a los 63 días de parir, más o menos 2-3 días. También pueden parir a los 65 días de gestación. Como la naturaleza rara vez se equivoca, creo que has calculado mal. ¿Eres bueno en esto? En realidad soy veterinario, pero creo que deberíamos traer al bebé al mundo. Ayúdala. ¿Qué necesita? Para nuestra comodidad, una caja grande, con lados bajos. ¿Cómo de grande? Para que el gato pueda entrar y aún quede espacio. Tengo cajas en el sótano que están vacías, pero me da miedo ir allí sola. ¿Hay alguien ahí fuera? No, hay ratones ahí dentro. Y eso con un gato en casa. Creo que ella también les tiene miedo. Muy bien, vayamos juntos al sótano». Bajaron al sótano y cogieron una caja adecuada. Volvieron a subir. Daniel limpió bien la caja y pidió un trapo, o, mejor aún, un pañal para cubrir el fondo. También, si estaban disponibles, una jeringuilla y unas tijeras. Todo estaba montado. El gato se sentó en el suelo con mirada comprensiva y observó a Daniel y María. Daniel cogió al gato y lo metió en una caja, que colocó sobre la mesa. El gato se sentó a mirarlos y de repente empezó a respirar de forma extraña. María preguntó temerosa: «¿Qué le pasa?». «Nada, se llama trabajo». Al ver que María palidecía, Daniel preguntó: «Escucha, ¿tienes una balanza de cocina?». «Bingo, electrónico». «Genial, y 5 hojas A4 y un bolígrafo». María corrió y trajo todo lo necesario. Daniel le dijo: «Sentarse a la mesa y escribir. Primer gatito. Hora de nacimiento, 2 horas y 45 minutos. Fecha de nacimiento, 1 de enero. Color morado bicolor. ¿Ha nacido ya?». «Sí, mientras tú corrías por ahí. Mira qué guapo es». Daniel le enseñó el gatito a María y añadió: «Ahora estamos esperando el siguiente». El siguiente nació 15 minutos después. Al evaluarlo, Daniel observó: «María, es un gatito muy valioso. El color es chocolate bicolor. Nacieron 4 gatitos. Y todos eran machos». María, atrevida, se acercó a la caja y preguntó: «¿Qué hacemos ahora con ellos?». «Ahora tenemos que llevarlos al gato para darles de comer». «Pero están mojados». «Está bien, se secarán. Pesan un buen peso».
casi todos 126 gramos, según tu balanza. Durarán unos 20 días en la caja. ¿Y después? Entonces saldrán de aquí y los atraparás por toda la cabaña. Escucha, Dios te envió a mí. Me volvería loco con un gato aquí. Dime qué hacer con ellos. Daniel le dio a María una charla sobre cómo hay que cuidar a los gatitos recién nacidos. Martínez abandonó la mesa de la fiesta a las 2:45. Los invitados que permanecieron en la mesa decidieron que los aperitivos perecederos debían guardarse en el frigorífico. Los hombres se sentaron en un rincón y Eduardo empezó a ayudar a las mujeres. Pero tras varias visitas suyas a la cocina, las mujeres le echaron y se fue al primer piso, donde les asignaron una habitación. Pronto todos se fueron a sus habitaciones. Aurica también fue a su habitación. Se desnudó, se puso una bata y miró por la puerta. No había nadie en el pasillo, así que corrió a las escaleras, subió al tercer piso y entró en la habitación de Martínez. Sin embargo, al cabo de unos minutos, salió rápidamente de allí y regresó a su habitación. Allí se hundió en la cama, sin poder evitarlo. Cuando volvía a su habitación, se fijó en ella Ana, quien, viendo que su marido con la cara rota ya dormía, se puso también una bata de huésped, subió al tercer piso y entró en la habitación de Martínez. Cena. Quedó más tiempo que Aurica y salió escondiendo algo en el bolsillo. No se dio cuenta de que había sido vista por María, que había salido de su dormitorio, estaba terriblemente enferma y tenía náuseas constantes. Entró en el dormitorio de su marido y salió al cabo de un rato, volviendo a su habitación. Este no fue el final de la subida al tercer piso. Rodrigo y su mujer, Valentina, subieron poco después. Rodrigo se quedó en el pasillo, mientras su mujer entraba en el dormitorio de Martínez. Ella salió inmediatamente y bajaron las escaleras. Rodrigo preguntó: «Valentina, ¿qué es tan rápido? Hoy está de mal humor. Probablemente sea por esa estúpida Aurica». Cuando la pareja entró en su habitación, fue advertida por otra pareja que había salido de la suya. Pero Rojas fue a la planta baja, donde se acercó a una mesa, se sirvió un vaso casi lleno de whisky y se lo bebió. En ese momento su esposa Clarice subió al tercer piso y entró en la habitación de Martínez. Pero enseguida saltó, bajó a la planta baja, cogió el segundo vaso de whisky de manos de su marido, se lo bebió de un trago, cogió un limón y dijo: «Vamos a la cama». Lilia y Pablo fueron los únicos que no salieron y durmieron plácidamente. Todo lo que se les pedía lo habían hecho durante el día. Daniele y María se sentaron a la mesa y hablaron de la vida. María confesó: «Sabes, Daniele, para ser sincera, no esperaba encontrarme con una persona normal y adecuada en una calle oscura en Nochevieja. Pensé, eso es un borracho, va a ligar conmigo. ¿Qué le pasa? ¿Hay algo que pueda hacer para ayudarte? No sé. ¿Qué puedes hacer para ayudarme aquí? Pero no vine a visitar solo, pero con mi esposa, y me aseguré de que mi matrimonio había terminado. Mi mujer me engañó hace mucho tiempo. ¿Qué has decidido? ¿Qué puedo decidir? El divorcio. ¿Y dónde vivirás? No hay problema, tengo una clínica veterinaria en el centro. Hay un espacio separado, puedo montar una pequeña habitación. Con todas las comodidades. Siento ser entrometida, pero me has hablado tanto de los gatitos que podría alquilarte una habitación sin coste alguno. A cambio de que me ayudes a recuperarlos. Se tarda hasta 3 meses en recuperarse. ¿Y después qué? Entonces se pueden vender o entregar a buenas manos. Para entonces ya deben ser independientes, acostumbrados al rascador, a la caja de arena, a comer solos sin ayuda de un gato. Exactamente. No sé cómo hacerlo. Como me dices, lo entiendo, pero no sé cómo hacerlo. María, está amaneciendo. Sugiero que durmamos un poco. ¿Qué te parece? Estoy de acuerdo. Vamos, te enseñaré tu habitación. Me llevo la caja con la gata y los gatitos. Dime, ¿está caliente? La casa de campo es cálida en todas partes.
Se ha observado que la mañana de Año Nuevo llega alrededor de las 12 del mediodía. Antes de esa hora, las calles están vacías, aunque de vez en cuando hay algunas parejas que regresan a casa tras una noche de tormenta. Pero incluso después de las 12, no hay nadie en la calle, quizás solo niños. Estos, dejando a sus padres dormidos y a sus invitados en casa, salen corriendo hacia los toboganes de nieve. Este 1 de enero no ha sido una excepción. Aurica abrió los ojos. Consiguió dormirse, pero no hasta la mañana siguiente. Se dio cuenta de que la fiesta de anoche le había traído muchos problemas. El puesto de subdirectora general de marketing había quedado descartado. Se dio cuenta de que acababa de perder su trabajo. Se dio cuenta de que había perdido su trabajo y a su marido. Pero seguía dispuesta a luchar por su marido. Se levantó, se miró al espejo y se arregló la cara. Se puso su elegante traje. Con la esperanza de que todo lo que había pasado ayer hubiera sido un sueño, Aurica salió de la habitación. Bajó a la planta baja. Eduardo y su mujer Anna ya estaban allí. Eduardo tenía un moratón cerca del ojo. Y Aurica pensó, Daniel le hizo pasar un mal rato anoche. Pero lo dijo en voz alta. Buenos días a todos. Rojas y Rodrigo salen de la cocina. Llevaban bocadillos que habían guardado ayer en la nevera. Sus esposas Clarice y Valentina estaban sentadas en el sofá del salón de baile, discutiendo algo. Pablo y Lilia seguían a Aurica escaleras abajo. Pablo preguntó, ¿Y dónde están nuestros hospitalarios anfitriones?, respondió Anna. Aún no han salido. Fui el primero en llegar a la mesa, sediento. Terminé mi bocado de arándanos. Pensé que despertaría a los dueños. Y a la mesa, para curarme un poco. Sí, y la primera noticia para todos este año. He decidido divorciarme de Eduardo. Aurica. Eso debes saberlo tú. Creo que tu marido también te ha dado por pérdida. No te hagas ilusiones, Ana. Recuperaré a Daniel. Claro que sí, pero entonces tendrás que echar a Eduardo de la cama. Pero supongo que ya te ha entregado a Martínez. ¿Qué tonterías dices? Vamos. Martínez me dijo y mostró muchas cosas ayer. Todo el mundo se congeló en previsión de un escándalo. Pero Lili intervino, diciendo, voy a despertar a Martínez. Chicas, dejad de pelearos. Y debo decir, Aurica, que tu marido fue un hombre muy destemplado y armó un lío anoche. Y tú, Ana, estás celosa de tu marido y de Aurica. Dicho esto, se dirigió decidida hacia las escaleras y subió al 3er piso. Al cabo de un rato se oyó un grito. Inmediatamente descendió rápidamente a la planta baja y, con el rostro pálido, anunció: Martínez está muerto. Ha sido asesinado en su propia cama. Los hombres corrieron escaleras arriba, pero Lili los detuvo interponiéndose en su camino. Tenemos que llamar a la policía, y nadie puede entrar hasta que lleguen los investigadores, preguntó Anna. ¿Y María? No lo sé, yo no entré ahí. Tengo miedo. Tendré que comprobarlo. Ana subió y al cabo de un momento gritó: Todavía está viva. Tenemos que llamar a una ambulancia. Todo se puso en marcha. Enseguida se llamó a una ambulancia y a la policía. El oficial de guardia preguntó: ¿Tuvo una muerte violenta? Como nadie le vio, Pablo subió al dormitorio de Martínez. Una vez en la planta baja, contestó: Sí, está muerto. Tiene una herida en el pecho, cerca del corazón. La cama está cubierta de sangre. No toques nada. El grupo especial va hacia ti. Mientras esperaban a la ambulancia y a la policía, todos se sentaron alrededor de la mesa puesta. Eduardo sugirió: Vamos a tomar una copa, ¿de acuerdo? Me da vueltas la cabeza. Los hombres le dieron la razón, pero las mujeres se negaron a beber. Eduardo toma la iniciativa y sirve whisky a los hombres. Sirvió una cantidad generosa. Sacó un bocadillo con espadín y limón para él, bebió y picoteó. La ambulancia fue la primera en llegar y el médico fue inmediatamente escoltado hasta María. Al ver que María vomitaba y yacía inconsciente, el médico, con la ayuda de los hombres, la llevó al coche, comprobó lo que había comido y al cabo de un par de minutos, la ambulancia estaba en camino, llevando a María al hospital. A continuación, llegó la policía.
El grupo especial era grande, porque viajaban a un pueblo zarista, y la gente de allí no era sencilla. La mayoría eran ricos y tenían contactos, y los errores cometidos al trabajar con ellos podían llevar a la pérdida del trabajo, a pesar de los méritos anteriores. El primero en entrar en la habitación de Martínez fue un forense, con un médico forense. El forense implicado estaba muy molesto por haber sido llamado a trabajar ese día. Recalcó que era funcionario del Ministerio de Sanidad y que el fallecido no se escaparía y podría esperar hasta después de las vacaciones. También se presentó el inspector de barrio, que había sido convocado por el lugar de los hechos. Organizó a los testigos necesarios para el examen de la escena, vecinos de una casa de campo cercana, y se sentó a esperar las instrucciones del investigador. El forense bajó unos 15 minutos después, llamó aparte al investigador, a quien dijo: «Es un asesinato, y es un trabajo interno, porque el fallecido es un hombre físicamente en forma, pero no hay signos evidentes de lucha. Así que dejó que alguien de su confianza se acercara demasiado. O, alternativamente, estaba borracho y murió mientras dormía. Pero no lo sabremos hasta después de la autopsia. Los forenses terminarán pronto, pero ya puedes empezar a mirar la escena del crimen». «¿Qué estoy haciendo? Estoy inspeccionando la planta baja. ¿Qué lo mató?» «No sé qué se utilizó para matarlo. No había ningún arma del crimen en la escena, y no se encontró nada adecuado en la habitación. Tentativamente, a juzgar por la anchura de la herida, se trata de una hoja estrecha, de unos 20 centímetros de largo. Cuando se retiró el cuchillo de la herida, la persona que lo infligió podría haberse empapado de sangre, pero es poco probable. La sangre que sale de la herida no tiene sentido. Dime, ¿quieres esto? Llama a un investigador de la Fiscalía, Comité de Investigación. Es su jardín, que lo haren. Mira, ¿por qué te disgustan tanto?» El agente del Cid López empezó a mezclarse con los invitados, pero luego, tras pensárselo un momento, dijo: «Tengo entendido que se les asignaron habitaciones en el primer piso. Así que había 5 parejas invitadas y 5 habitaciones en el primer piso». «Pues sí. ¿Quién sabe cómo se asignaron las habitaciones?» «Soy Eduardo y sé cómo se distribuyen todos. Toma nota. La primera habitación, Aurica y su marido Daniel. En la segunda habitación, justo enfrente de la primera, estamos mi mujer Ana y yo. En la habitación de al lado están Rojas y Clarís. En la habitación de enfrente están Rodrigo y su mujer Clarís. Y en la quinta habitación, Pablo y su mujer Lilia». «Estupendo. Vamos a nuestras habitaciones. Voy a dar una vuelta y hablar con todo el mundo uno a uno. Ya que hablar con todos aquí al mismo tiempo me recuerda a la Novgorod Beche y no aclara lo que pasó ayer». Todos se dirigieron a sus habitaciones. López comenzó su ronda por la primera habitación, que estaba asignada a Aurica y Daniel. Entró y se presentó. «Soy el detective superintendente López. ¿Dónde está su marido? Espero haberlo entendido bien». «¿Daniel?» «Sí, Daniel. Pero ayer hubo un pequeño escándalo y se fue». «Ahí es donde empieza. Llegamos por invitación de Martínez, a eso de las 11. Mi marido Daniel estaba de acuerdo con la fiesta y había sido advertido por mí de que podría haber algunas bromas y travesuras amistosas. Después de celebrar el Año Nuevo, empezó el baile. Bailé con mi marido, luego con Eduardo, y después Martínez se ofreció a gastarle una broma a mi marido. Fui con Eduardo al jardín de invierno, mientras que Pablo llevó allí a Daniel, y fingimos besarnos. Daniel se asustó y golpeó a Eduardo. Le arrancó 2 dientes. Cuando empecé a calmarlo, dijo que no se quedaba aquí. Pero yo insistí en que nos quedáramos. Dijo que se divorciaba de mí y se iba de la fiesta. ¿Seguro que se ha ido? Sí, se ha ido. Su chaqueta, sombrero y bufanda estaban en esta habitación. Ya no están. Quedan zapatos, porque se fue en sus zapatos. ¿Lo viste irse? No. Estaba reviviendo a Eduardo. ¿Qué pasó después? Nos sentamos a la mesa. Martínez me dijo que Daniel no iría a ninguna parte y que volvería, ya que era imposible salir de aquí por la noche.
pero nunca apareció. Hacia las 3, Martínez y María se fueron a la cama. Ayudé a las mujeres a recoger parte de la mesa y me fui también a mi habitación. Me desperté esta mañana. ¿A qué se dedica su marido? Es un veterinario muy conocido en la ciudad. Tiene una consulta en el centro, un hospital veterinario y una farmacia veterinaria. Y hay un refugio de animales a las afueras de la ciudad. ¿Y dónde podría estar? No lo sé. Probablemente en casa. Le he telefoneado 10 veces y le he llamado por la noche, pero no contesta. También le he mandado mensajes. Envíame el número de teléfono de tu marido. ¿Crees que tuvo algo que ver con esto? No lo sé, pero tengo que hablar con él. Y para hacerlo, tenemos que encontrarlo. Dime, ¿quién podría haber matado a Martínez? No lo sé. Son todos amigos. Los conoce desde hace días. Ha hecho a algunos de ellos sus ayudantes. Les ha pagado salarios decentes. Todos le están agradecidos. ¿Y su marido? Mi marido tiene su propio negocio y no se solapa con lo que hace Martínez. Y nunca se han visto en la vida real. La mañana de Nochevieja de Daniel fue muy diferente. Se despertó en una casa extraña, en la habitación de invitados. No muy lejos de él había una caja con gatitos, recién nacidos que dormían plácidamente sobre la barriga de la gata. La puerta de la habitación estaba entreabierta para que la gata pudiera ir a donde tenía comida y su caja de arena. Daniel oyó que alguien jugueteaba en silencio en la cocina. Encendió el teléfono y miró la hora. El teléfono estaba lleno de mensajes y llamadas sin contestar. Decidió que no importaba. Lo importante era que, al parecer, la casera ya estaba despierta. Decidió que también era hora de levantarse. Había luz y nieve fuera de la ventana. Daniel entró en la ducha de invitados, se lavó la cara, volvió a su habitación, se aseó, se vistió y fue a la cocina. María estaba preparando algo. Cuando vio a Daniel, lo saludó amablemente. «Buenos días, ¿cómo has dormido?» «Buenos días, gracias, pero estaba medio dormido». «¿Qué pasa?» «No perdí de vista al gato. Salió brevemente un par de veces. Al principio estaba arañando la puerta. Estúpidamente la cerré, y a los gatos no les gustan las puertas cerradas. Luego la observé mientras se alimentaba. Ella podría acostarse y aplastar a alguien. ¿Qué le das de comer, por cierto?» «Bueno, le he dado leche, pero no se la quiere beber, y por eso la comida está seca». «¿Me das una golosina?» «¿Cuál es la golosina?» «Comida para gatos». «Todavía no lo he comprado. Es mucho trabajo para averiguar». «Ya veo. No lo compre todavía. Yo se la compraré. No le des nada de leche. La leche es mala para ella». «¿Es perjudicial? ¿Para el gato? ¿Para la leche?» «Es una pura sangre». «Sí, tiene pasaporte y pedigrí. Puedes darle crema al 10%, pero eso es para los primeros meses, mientras amamanta a sus gatitos». «Ya veo. Siéntate para desayunar o comer. Es difícil saber qué vamos a tomar. Y abran el champán, por favor. Celebremos el cumpleaños de los gatitos». Desayunaron, bebieron champán y conversaron sobre nada. Para entonces, el detective superintendente López había sido informado por la oficina central de dónde se encontraba el teléfono de Daniel, que habían localizado a través de un operador de telecomunicaciones. Resultó no estar demasiado lejos, y ya habían dado instrucciones a una patrulla para que fuera a la dirección y detuviera a Daniel como sospechoso del asesinato. López preguntó al agente de guardia: «¿Eres estúpido? ¿Qué clase de sospechoso es? Ahora nuestros chicos van a liarla, detenedlos». «Demasiado tarde, ya han empezado la detención». López cogió su chaqueta, saltó al exterior y unos 10 minutos después estaba entrando en la casa de campo donde se alojaba Daniel. Al ver lo que había hecho el equipo de patrulla, no pudo contener sus emociones. Al mirar a María, la reconoció. Era la hija del fiscal de la región, y ella misma trabajaba como consejera de justicia en la fiscalía de la ciudad.
López se dio cuenta de que la carrera de la tripulación y del oficial de guardia del departamento había terminado, y tuvo que pensar si lo mantendrían en los órganos después de lo que habían hecho aquí. Dio la orden. Liberen a los detenidos inmediatamente. No puede ser. Esa mujer casi me saca los ojos. Quítales las esposas inmediatamente. El patrullero le quitó las esposas a María a regañadientes, pero se negó categóricamente a quitárselas a Daniel, argumentando que Daniel había noqueado a su compañero y solo podía ser esposado a punta de pistola. María se levantó y declaró: ¿Estoy detenido? El patrullero se burló. Sí, señora. Por desobedecer a un agente de policía, irá al calabozo a fregar suelos. Tengo derecho a una llamada. Llama. López ni siquiera tuvo tiempo de decir una palabra. María cogió el teléfono y marcó un número. Le contestaron y dijo: Papá, la policía irrumpió en mi casa. Nos golpearon a mí y a mi invitado, y me acusan de desobedecer a un oficial de policía. Escuchando a su padre, respondió: Papá, no sé de qué departamento son, no se identificaron. Te estoy enviando un archivo de video. El patrullero se quedó boquiabierto, y luego se le cayó la boca. ¿Y qué? Nada. Espero poder conseguir una muda de ropa. Sí, por supuesto. María subió al primer piso. Para entonces López ya había abierto las esposas de Daniel con su llave. López se dio cuenta de que lo que había pasado era un abuso de poder y no sabía cómo ayudar a los patrulleros, sobre todo porque el oficial al mando seguía sin darse cuenta de lo que había hecho. Solo cuando María bajó del primer piso con el uniforme de consejera de Estado de Justicia, empezó a darse cuenta de que habían hecho algo mal. Pero la cosa no acabó ahí. María, mirando a los patrulleros, dijo: ¿Abuso de autoridad significa algo para ti? Puedes barrer la zona durante 7 años. Lo siento, hemos cometido un error. Sin excusas, documentos y armas sobre la mesa. Vamos, estamos trabajando. En ese momento, un grupo armado de guardias de seguridad extradepartamentales irrumpió en el chalet. Iban armados con fusiles automáticos. Dieron la orden de que todo el mundo se tumbara, pero cuando vieron a María, el jefe del equipo de asalto preguntó: Perdona, ¿quién eres? Soy la anfitriona. Y yo soy la que apretó el botón del pánico. Mi casa está bajo su protección. Estos hombres irrumpieron en mi casa, apuntaron con un arma a mi invitado y nos esposaron. ¿Quiénes son? No lo sé. Voy a presentar un informe. El fiscal regional ya ha sido notificado. Desarmen y detengan a estas personas. No tienen que llevarse a este operativo. Se llevaron los uniformes. López se quedó con María y Daniel. María preguntó: ¿Qué quería aprender de nosotros? Verás, no muy lejos de allí, en la casa de campo donde Daniel celebraba la Nochevieja, el anfitrión de la fiesta, Martínez, ha sido asesinado. Su mujer está hospitalizada con un diagnóstico que aún no está claro. Cuando me fui, Martínez estaba vivo y escondido en algún sitio. De lo contrario, le habría dado un puñetazo en la cara. Pero no lo hice. Bien, dime, ¿dónde estabas a las 3:00 de la mañana? A las 2:45, di a luz a un gato. María puede confirmarlo, él asistió. Nacieron 4 gatitos, y todo terminó a las 7 de la mañana. Aquí está la caja, puedes mirarlos. Nos sentamos a la mesa, luego nos fuimos a la cama, dormimos. Nos despertamos hace poco, nos sentamos a desayunar. Pero entonces la puerta salió volando, e irrumpieron 2 personajes. Uno empujó a María, ella cayó, yo le di un puñetazo, pero el segundo sacó una pistola. Y ya está. En ese momento sonó el teléfono. El investigador estaba llamando. ¿Qué ha pasado? Me ha llamado el jefe del departamento, gritando como un herido. ¿Qué ha pasado? Creo que te lo dirán pronto en recepción. ¿Por qué anunciaste que Daniel había cometido un delito? Bueno, para poner al día a la recepción. Aceleraron y asaltaron la casa de la hija del fiscal regional. ¿Qué?
Ella misma es consejera de justicia. Vale, ¿y tu abuelo? Necesito una consulta. ¿Cuándo vienes? No sé, ¿por qué? Llamaron del hospital. La dueña, María, fue sedada con clofelina. Lo único que la salvó fue que la dosis era demasiado alta. Su cuerpo no pudo tomarla y vomitó. Vale, te estoy esperando. Un miembro de nuestro personal la está entrevistando en el hospital. López desconectó el teléfono y dijo de la clofelina a Daniel que María había sido sedada con clofelina. Daniel comentó: la clofelina no tiene efecto sedante. Baja la presión sanguínea de una persona. Solo pierde el conocimiento. Pero también puede morir, especialmente en combinación con alcohol. No se puede comprar clofelina sin receta y no está disponible en farmacias. Pero entre los invitados había una tal Lily. Ella dirige la industria farmacéutica en la región. Sacúdela a ella y a su marido. Deben saber algo. Había una botella de Bonaqua en la mesa con un corcho rojo. La etiqueta de la botella era azul. El contenido estaba algo turbio. No me la bebí cuando me fui. Pido disculpas por el incidente. Y por favor, Daniel, quédate en casa de María por el momento. Supongo que no te apetece venir a la casa de campo conmigo. María, ¿te importaría? Que se quede, tenemos gatitos que cuidar. Una hora más tarde se oyeron voces fuera. María miró por la ventana y dijo: Papá está aquí y creo que está con tu jefe. Sí, ahora van a empezar los problemas. Muy bien, López, adelante. Yo los frenaré. La puerta se abrió y entraron en el chalet el jefe del departamento de policía y el fiscal regional. María les dijo: Muy bien, no entretengas a los operativos. Es un caso complicado. Ve, López. Entra y mira mi nueva adquisición. 4 gatitos. Y son todos varones. Y sí, este es mi joven Daniel. María pisó con sigilo su pie, interceptando la mirada perpleja de Daniel. Él no tuvo más remedio que aceptar. López volvió a la casa de Martínez. Ya se habían llevado su cuerpo. Encontró a Lilia, la llevó a la habitación y le dijo: Ahora, vamos, háblame de la clofelina. No sé nada de eso. Lily, no es tan difícil auditar un almacén y encontrar que falta clofelín. Y luego te acusarán de intento de asesinato de María. Y posiblemente de Martínez. Porque he hablado con todo el mundo aquí y todos han ido a por ella con horcas. Así que vamos a tener una conversación franca. Te diré todo lo que sé. Bajando la cabeza, Lilia preguntó: ¿Qué le interesa? Sería estupendo que me dijeras quién mató a Martínez. No lo sé. De acuerdo. ¿Quién de aquí tenía un motivo para matarlo? Motivo. Todos tenían un motivo. Todas lo odiaban. Las únicas excepciones son Daniele y Áurica. ¿Por qué los descartas? Daniele es la primera vez que está en nuestro círculo cachondo. Hizo el juicio correcto y se fue inmediatamente. Y su mujer fue una completa idiota. Nunca se dio cuenta de a dónde iba. Explícame qué clase de círculo de cachondos es este. Es una forma de hablar. Para mí, todo empezó hace mucho tiempo. Trabajaba en un almacén farmacéutico. Era joven y un día conocí a Martínez en un café. Estaban celebrando la inauguración de su empresa. Al cabo de un tiempo, empezamos a salir. Y él me lo agradeció nombrándome jefa de almacén. Yo estaba muy contenta. Pero al cabo de un tiempo, me exigió favores especiales. Me invitaba a sus reuniones de trabajo y me presentaba a los hombres que quería, y a veces me utilizaba él mismo. Su mujer empezó a sospechar, pero Martínez la convenció. Y yo me busqué un novio, mi actual marido, Pablo, que le nombró subdirector de actividades económicas. De hecho, me ayudó a hacer carrera, haciéndome, de hecho, farmacéutica jefe de la región. ¿Y qué pasó después? Después vino Clarice, la dueña de una cadena de salones de belleza. ¿Dónde la encontró? No miraba. En un evento corporativo, Rojas, un ingeniero de alto nivel, acudió con su esposa, Clarice. Acababa de abrir su primera peluquería y estaba teniendo unas pérdidas terribles. Martínez le tomó cariño.
Rápidamente, su marido se convirtió en subdirector general de producción, y de repente, Clarice vio crecer su negocio. Rojas odiaba a Martínez por lo que había hecho a su familia, pero no podía hacer nada al respecto, así que se limitó a beber tranquilamente, sabiendo dónde estaba su mujer y qué hacía. ¿Y qué hay de la pareja? Rodrigo y su esposa Valentina. Rodrigo había hecho trampas mientras trabajaba como ingeniero jefe, y resultó que no tenía estudios de ingeniería, su diploma era falso. Así que lo pagó con su mujer Valentina. Curiosamente, a Martínez le caía bien y apoyó su negocio. Ahora es la reina del calzado de la ciudad, y Rodrigo es el subdirector general de desarrollo. Vale, ¿y Eduardo y su mujer Anna? Aquí hay algo oscuro que desconozco. Solo que Eduardo es el mejor amigo de Martínez y ha seguido todas sus instrucciones. Sé que Martínez sentía debilidad por Anna, la mujer de Eduardo, pero ella no respondía a sus insinuaciones. El propio Eduardo no parecía ser un mujeriego. Pero yo también salía con él, a instancias de Martínez. Lo que buscaba, no lo sé. La última novia de Eduardo fue Aurica. Ella es más joven que él y mucho más joven. ¿Y qué? Un caballo viejo puede arar un surco, aunque no sea profundo. Creo que Daniel se dio cuenta en la fiesta de anoche que Aurica no le era fiel. ¿Y para qué era la clofelina? Para dormir a la mujer de Daniel y Martínez, María. ¿Y cómo se hizo? Cogí clofelina de los almacenes, la daban por inservible. En casa lo añadí a una botella de Bonaqua para hacer una solución más fuerte, y en una segunda botella hice una solución más ligera. Lo di todo a Martínez cuando fui a su casa de campo. ¿La botella tiene un tapón rojo? ¿Cómo lo sabes? Lo sé. Antes del alboroto, mientras se desarrollaba el baile, vi una botella con tapón rojo cerca de donde estaba sentado Daniel. ¿Y el segundo, como dijiste, Vial? Martínez se lo dio a mi marido, con órdenes de poner la solución en la bebida de María. ¿Lo hizo? Sí. Pero creo que la concentración era demasiado fuerte y vomitó. Y queríamos dormirla. Que yo sepa, la clofelina no es un somnífero, y podrías haber matado a la gente a la que se lo diste. Pero yo no lo sabía, y entonces, en el cine, todo el mundo sigue vivo. Hacen maravillas en el cine. López grabó la declaración de Lilia y la llevó ante el investigador, que se había instalado en la planta baja. Él mismo invitó a Pablo a pasar y comenzó a interrogarlo. Se dio cuenta de que su mujer le había contado todo y confirmó su versión, declarando: vertí el clofelín, por orden de Martínez, en el champán de María. Ella estaba bebiendo champán con Bonaqua, que Martínez sirvió de una botella en la mesa. Esto fue después de la escandalosa salida de Daniel. En ese momento sonó el teléfono de López. Era su colega que había hablado con María en el hospital. Dijo: López María reveló que cuando se sintió mal, quiso ir a casa de su marido. Se levantó y abrió la puerta. En ese momento, salió una mujer de su dormitorio. La reconoció. Escondía algo en su bata. ¿Quién es esta mujer? Ana. ¿A qué hora ocurrió? No lo sabe. Su mente está hecha un lío y es un milagro que lo recuerde. También recuerda algo sobre una gran flor en el pasillo del tercer piso, entre su puerta y la de la habitación de su marido. López subió al tercer piso y, en presencia de testigos, examinó la flor y la gran maceta de madera en la que crecía. López observó un hueco en el suelo, así que lo cogió y sacó un cuchillo. Se hizo una denuncia. López entró entonces en la habitación de Ana, mandó a su marido sentarse en el pasillo y le hizo una pregunta. Dime, ¿qué hacías en la habitación de Martínez después de que la fiesta se fuera a sus habitaciones? ¿A eso quieres llegar? ¿Lo mataste? No. Cuando llegué, estaba muerto. De hecho, era un espectáculo horrible. Estaba tumbado boca arriba con la boca abierta, le salía sangre por la boca y tenía un cuchillo de cocina clavado en el pecho. Casi grité. ¿Cómo se determina que un cuchillo es de cocina? En la empuñadura. La hoja estaba completamente dentro de su
Cuerpo. Solo se veía el mango. Era el cuchillo que Daniel utilizaba para cortar salchichas en finos círculos cuando se ponía a la mesa. ¿Y qué hiciste? Estoy fuera. ¿Qué te has llevado de esta habitación? Lo que Martínez prometió darme por favores especiales. Pero no necesitaba favores. ¿Y qué es eso? Un disco de las hazañas amorosas de mi marido y sus diversas novias. ¿Por qué harías eso? He decidido divorciarme de él. Sé que empezó a ver a Aurica, pero no tenía pruebas. Martínez llevaba mucho tiempo detrás de mi favor, pero a mí no me educaron así. Cuando llegamos a la fiesta, en una conversación con Martínez en su despacho, le sugerí que Eduardo me engañaba con Aurica. Me dijo que no solo estaba con ella y me ofreció, como favor especial, toda una colección de sus engaños. Me dijo que lo visitara cuando todos se hubieran acostado. Le dije, ¿y si Eduardo no duerme? A lo que contestó, eso se puede ignorar, mientras no esté ocupado con otra persona. Pero tú eres una chica lista y esperarás tu turno. ¿Y encontró lo que necesitaba? Sí, sabía lo que tenía que encontrar. Me mostró este disco, y estaba en el centro de música en el dormitorio. ¿Por qué no en una memoria USB? No lo sé. ¿Dónde está el disco ahora? Lo tengo y no voy a renunciar a él. ¿Qué hacía su marido? Durmió toda la noche y no salió de la habitación. Además, cuando me iba, Aurica bajó del piso de arriba y se metió en su habitación. Creo que también estaba en la habitación de Martínez. López abrió la puerta, y en ese momento Eduardo se dirigió por el pasillo hacia el invernadero. Era evidente que había oído la conversación de su mujer con López. López, al darse cuenta, entró en la habitación de enfrente, donde estaba Aurica. Aurica se alegró y preguntó, «Dime, ¿encontraste al asesino?» Mientras los participantes en las vísperas oculten lo que realmente había, será difícil encontrarlo. ¿Has localizado a Daniel? Ya he hablado con él. ¿Dónde está? ¿Qué ha dicho? Me temo que lo has perdido como marido. Él sabe de tu relación con Eduardo. Pero se lo explicaré todo, tenía que hacerlo. Ahora dime qué hacías en el dormitorio de Martínez. Y no digas que no estabas allí, te vieron. ¿Quién lo ha visto? No importa. ¿Qué estabas haciendo en el dormitorio? Fui allí por una invitación que me pasó Eduardo. Propósito. Bueno, como agradecimiento a Martínez por el ascenso. A partir del nuevo año iba a asumir el cargo de subdirector general de marketing. ¿Te refieres a una carrera en la cama? ¿Por qué tan grosero? Es lo que es. ¿Qué pasó en el dormitorio? Nada. Estaba muerto. Me asusté y pensé que tal vez Daniel lo había matado. Salí de allí y bajé a mi habitación. ¿Y no le dijiste nada a nadie? No, a nadie. ¿Qué más has visto? Nada. Estaba tumbado con los brazos extendidos y un cuchillo clavado en el pecho. ¿Qué tipo de cuchillo? No sé. Tenía miedo. López bajó a la planta baja y se acercó al investigador. Declaró tristemente. Es un terrario. En primer lugar, todos se odian por culpa de un hombre, Martínez. En segundo lugar, todas odian a Martínez. Las esposas viven con maridos a los que odian y los maridos viven con esposas a las que odian. ¿Puedes explicarme algo? Víctor, es muy difícil. Ah, y llamó el forense, gritando igual que el jefe del departamento. Se vio obligado a trabajar en el cuerpo de Martínez en su día libre. Cree que pudo haber sido asesinado por un niño. Este Martínez estaba fuera de sí porque estaba dopado con clofelina. Muy concentrado. No pudo defenderse, pero sigue trabajando en el cuerpo. Me pregunto quién le dio ese veneno. Estaba en la oscuridad. Todo el mundo conocía el Bonacqua con la tapa roja. Creo que el propio difunto se cayó en un agujero que estaba cavando para otra persona. Accidentalmente bebió el brebaje de la botella que hizo para Daniel. Iré a hablar de nuevo con él. López se vistió y fue a la casa de campo donde estaba Daniele. Tocó el timbre. María abrió la puerta
Y López hizo una pregunta. ¿Puedo hablar con Daniel? Puedes, pero no hay ninguna. ¿Dónde está? Le di mi coche y se fue a su farmacia a por comida para su gato. Dijo que volvería en 1 hora. Estará aquí pronto. Efectivamente, López oyó abrirse la verja y entrar un coche en el patio. Enseguida entró en la casa el propio Daniel, cargado con una caja grande. Cuando vio a López, preguntó: ¿Tienes más preguntas? Sí, solo para aclarar. Cuando viste la botella de Bonacqua con la tapa roja, ¿dónde estaba? Estaba en la mesa a mi lado. ¿No lo moviste a ningún lado? Tenía sed cuando tuve una bronca en el invernadero, y sí, bajé a la planta baja y cogí esta botella de la mesa. La abrí, pero al recordar su dudoso contenido, la volví a dejar sobre la mesa. ¿Por dónde? Sinceramente, no lo recuerdo, pero sí recuerdo que cogí otra botella de la mesa, la abrí y me la bebí toda. Tampoco sé dónde la puse. No presté atención. Después de eso, me fui. ¿Dónde pusiste el corcho? ¿La roja? No lo recuerdo, lo tiré sobre la mesa, pero creo que cayó al suelo. ¿Hay algo claro ahí? Todavía no. Sabemos muchas cosas, pero no todo. López se despidió y se marchó. Daniel sacó unas conservas de la caja que había traído, se las enseñó a María y le explicó: Eso sí que es una golosina para una gata que amamanta a gatitos pequeños. Abrió un tarro y se lo dio a la gata. La gata olfateó con cuidado y se lo comió todo. Mientras tanto, continuaban los trabajos para resolver el crimen cometido. Los invitados empezaron a pedir al investigador que les permitiera tomar un tentempié. En la nevera aún quedaban muchos bocadillos. Solo Rojas no pidió comida. Inmediatamente después de que se pidiera a todos que se fueran a sus habitaciones, cogió de la mesa una botella de 0,7 litros de whisky, Jack Daniels, y se la fue bebiendo poco a poco, sin salir de la habitación. Hizo caso omiso de las peticiones de su mujer, que estaba sentada con él para que dejara de beber. Solo se lo pidió a ella. ¿Así que la noche que fuiste a verle ya estaba muerto? Sí. ¿Y por qué no se lo dijiste al forense? ¿Por qué? Estaba muerto. ¿Quién lo mató? No lo sé. Tú ciertamente no lo mataste porque estuviste conmigo todo el tiempo. ¿Quién podría haberlo matado? Cualquiera de nosotros, pero te descarto. Eres un borracho y un cobarde. Cuando esto termine, me divorciaré de ti. Sí, lo entiendo. Necesitas encontrar un nuevo patrocinador para tus salones de belleza y un nuevo trabajo para ti. Y quién sabe, quizás sigas siendo director general. Pronto todos se reunieron alrededor de la mesa y empezaron a comer en silencio. Afuera ya estaba oscuro. López subió, bajó unos 15 minutos después y anunció: ¿Sabes? Martínez era un hombre complicado. Le gustaba manipularos y humillaros a todos. Creo que también os chantajeaba. Pero está en la caja fuerte. Abriremos la caja fuerte por la mañana cuando llegue nuestro especialista. Además, grabó todo su acto sexual. Traigamos a nuestro técnico y comprobémoslo. Al menos encontré una webcam en su dormitorio. A Eduardo se le ocurrieron las palabras: ¡Qué cabrón! Eduardo, ¿hay algo que quieras decir a la investigación? Sí. Quiero decir que maté a ese bastardo. ¿Estás diciendo que quieres entregarte? Sí, eso creo. Clarice se levantó y declaró: Yo también quiero hacer una declaración. ¿También mataste a Martínez? No. Es que anoche subí al tercer piso con mi marido. Entré en el dormitorio. Pero cuando vi esta fea foto, me fui. Rojas nunca entró en el dormitorio. No hablé de ello porque temía que me acusaran de asesinato. Vale, hablaremos de ello más tarde. Eduardo, ¿algo más que quieras añadir? ¿Qué debo añadir? Martínez arruinó toda mi vida. Yo amaba a María, pero él me traicionó y ella se convirtió en su mujer. Cuando conocí a Ana, mi vida dio un vuelco. Me enamoré de ella de verdad. Pero Martínez empezó a insinuarse y fue rechazado. Fue entonces cuando comenzó su asedio a largo plazo. Pero yo no me di cuenta enseguida. Me proporcionaba mujeres y me obligaba a salir con ellas en beneficio de la empresa. Fue lo mismo con Aurica.
A Aurica, como un bastón de mando, tuve que entregársela en Nochevieja. Lo peor era que mi mujer había adivinado mi aventura con Aurica, pero no podía probarlo. Así que cuando llegamos, oí por casualidad a mi mujer y a Martínez hablando en el estudio. Descubrí que estaba dispuesto a darle a mi mujer todos los trapos sucios sobre mí a cambio de favores. Y por lo que tengo entendido, tenían un trato. ¿Y qué pasó después? Cuando Aurica y Daniele llegaron, vi que Daniel cortaba hábilmente salchichas con un cuchillo de hoja estrecha, mientras alababa el filo del cuchillo y el acero con el que estaba hecha la hoja. Tras llevar a Martínez a la cama y empezar a retirar los bocadillos de la mesa a la nevera, empecé a ayudar a las mujeres. Entré en la cocina y cogí discretamente el cuchillo. Las mujeres me mandaron a mi habitación porque las estaba molestando. Subí directamente al tercer piso y entré en el dormitorio. Martínez estaba tumbado, arriesgando las manos. Tenía una especie de espuma o sangre alrededor de la boca. No encendí la luz. Me acerqué y le clavé el cuchillo que había traído en la zona del corazón. Según tengo entendido, murió sin sentir nada, ya que no tuvo ninguna reacción al cuchillo. Después me fui a mi habitación y fingí dormir. Oí que Ana entraba en la habitación y se iba, pero volvió muy deprisa. Víctor, el investigador de la comisión investigadora, se levantó, se acercó a Eduardo y le dijo: «Creo que ya nos has dicho suficiente. Voy a necesitar que empaques y vayas a la estación». Ana se levantó, se acercó a su marido y le dijo: «Eduardo, lo siento. No pediré el divorcio y te conseguiré el mejor abogado. Ana, te quiero y que me perdones. Ana, me veo obligado a elegir a tu marido por intento de asesinato y una medida preventiva. Detención durante 2 meses». ¿Qué quieres decir con intento de asesinato? Lo que significa: según el informe verbal del forense, Martínez murió de un derrame cerebral. La clofelina combinada con el alcohol contribuyó a ello. La clofelina dilató sus vasos sanguíneos y bajó su presión arterial. Mezclada con alcohol, puede haber provocado el ictus. Martínez ya estaba muerto cuando Eduardo le apuñaló. Además de usted, arresto a Lilia y a su marido por tráfico de sustancias potentes o venenosas. Los detenidos fueron introducidos en un coche de policía y enviados a comisaría. El grupo operativo también se fue con ellos. Mientras estaban en la comisaría, el investigador habló con López y le dijo: «Creo que deberíamos castigar al CSI que llevó a cabo la búsqueda. ¿No pudo encontrar la webcam en primer lugar? ¿Qué cámara web? El que encontraste, el que lo grabó todo». «Bueno, encontré una webcam en el dormitorio. Estaba en su escritorio y no estaba escondida. Pero no dije que estuviera grabando nada. Dije que el difunto grababa todo su sexo en video y que encontré una webcam, pero no dije nada de grabar esa noche. Siempre he desconfiado de los operativos, y yo a los investigadores. Por tu estupidez, un patrulero y un oficial de guardia fueron despedidos hoy. Y estamos hablando de darte una suspensión a tiempo parcial. ¿Para qué? Por no pensar. ¿Por qué crees que la gente llama regio a este pueblo? ¿Y por qué estaba el cuchillo en la maceta? Es donde María lo escondió. No quería que Daniel fuera acusado de asesinato. Recordó cómo cortó la salchicha con ese cuchillo y lo reconoció por el mango. Epílogo. Así terminó esta fiesta de Nochevieja. Daniel se divorció de Aurica, aunque ella se opuso al divorcio en la medida de lo posible. Consiguió alargar el proceso, pero finalmente el divorcio tuvo lugar. Durante todo este tiempo, Daniel vivió con María, cuidando del gato y los gatitos. El día en que entró en vigor la sentencia de divorcio, Daniel le propuso matrimonio a María y ella dijo que sí. Aurica permaneció en la empresa en su antiguo puesto. María, la mujer de Martínez, se hizo cargo de la empresa tras dejar el hospital. Suprimió los puestos de subdirectores generales, dejando solo el de subdirector general de asuntos comerciales. Pero siguió vacante. Eduardo fue declarado culpable
y, en vista de su arrepentimiento y su confesión de culpabilidad, fue condenado a 6 meses de prisión y puesto en libertad en la sala del tribunal. María le propuso volver al bufete y, tras consultarlo con Ana, él aceptó. Hay que decir que Ana nunca vio el disco que había obtenido aquella noche en el dormitorio. Lilia y su esposo Pablo fueron procesados y condenados a 2 años de libertad restringida. Mientras estaban en el centro de detención preventiva bajo custodia, se divorciaron. Clarice, propietaria de una cadena de salones de belleza, se divorció de Rojas. Rojas siguió trabajando para la empresa. Aprovechaba que la producción se realizaba en otro lugar y bebía constantemente. María se enteró de que bebía y asumió un control especial sobre la producción y Rojas. Consiguió que dejara de beber. Además, al cabo de otros 6 meses, empezaron a vivir juntos. Clarice recapacitó e intentó reconquistarlo, pero no consiguió nada. Valentina, la reina del calzado, y Rodrigo se divorciaron. El motivo fue que María no quería mantener a un especialista, un empleado que no tenía estudios superiores, y le ofreció un trabajo de peón. Rodrigo se negó y fue despedido. Irónicamente, fue contratado por Daniel como cuidador de animales en la perrera. En la guardería, Rodrigo conoció a una mujer que trabajaba allí y vivía en un pueblo cercano. Rodrigo conoció a una mujer que trabajaba en la guardería y vivía en un pueblo cercano. Queridos telespectadores, ¿qué opináis de la historia? ¿Hizo bien Daniel en no perdonar a Aurica y proponerle matrimonio a María? Escribe tu opinión en los comentarios.